Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, sí. Hola, buenos días, Padre José Ignacio. Buenos días. Quisiera saber una cosa que me tiene en duda. Jesucristo fue llevado hacia la cruz porque parece que cuando antes de morir expiró diciendo estas palabras, ¿no? ¿Cómo fue lo que dijo esto? No me sale ahora, Dios. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Sí. ¿Fue llevado con, como quien dice, con esa tranquilidad a morir en la cruz, o al final, por su condición trinitaria, ya él sabía que el único motivo de eso es haber llegado a este mundo para cargar, como se suele decir, con nuestro pecado, no nuestra cruz? Esto le doy un segundito nada más para poner en la radio. Perfectamente. Gracias. Bien, nosotros estos 2 días nos hemos explayado más un poco en lo que podríamos llamar el proceso civil o el proceso religioso de la pasión de Jesucristo, de cómo fue condenado. Ahora vamos a tener en los próximos días pues porque el catecismo sobre todo en lo que se explaya es precisamente en eso que tú estás preguntando, que es el sentido último en el que Cristo, el sentido redentor en el que Cristo entregó su vida, Pero ciertamente pues hay que decir que Cristo vivió su pasión, la vivió pues intentando en ella reparar el pecado nuestro ante Dios Padre, como vamos a explayar, y por lo tanto esa frase perdónalos porque no saben lo que hacen, pues por una parte es una palabra de misericordia hacia nosotros, pero también es una intercesión de Cristo ante el Padre, que intercede por el perdón de nuestros pecados. Adelante, ¿tenemos alguna llamada más? Soy María de San Sebastián. Sí. Hay una frase que se dice mucho, que no se puede vivir con la verdad entera, que la verdad está fragmentada, que todo el mundo tiene parte de verdad. ¿Cómo es eso, Padre? Bien, de acuerdo, te agradezco la pregunta. Gracias, te respondo por la radio. Bien, vamos a ver, yo diría que generalmente, posiblemente tú has podido escuchar esa frase en un contexto, en otro contexto, ¿no? A veces se afirma directamente que no existe la verdad plena, que cada uno tiene su verdad. Bien, pues yo creo que ante esa expresión tenemos que verdaderamente que responder diciendo eso no es cierto, existe una verdad plena. Cuando Cristo dice ante Pilato, o mejor dicho, cuando Pilato dice ante Jesús, ¿y qué es la verdad? La tenía a unos centímetros de sus narices, porque Jesús es la verdad. Curiosamente formuló aquella pregunta ante quién era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad plena porque es la revelación del Padre. Bien, ahora bien, es cierto que quien tiene a Cristo tiene la verdad, pero también es cierto que tenemos que ser humildes porque, por desgracia, no realizamos plenamente el ideal de Cristo en nuestra vida. Entonces, uno puede decir, pues yo tengo la verdad. Bien, tengo la verdad en la medida en que tengo a Cristo, pero no soy yo la verdad es Cristo. Y yo tengo la verdad en la medida que dejo a Cristo que viva en mí, y en la medida en que no, pues bueno, por mi pecado, por mi orgullo, por mi vanidad, etcétera, no permito que Cristo reine en mí, en esa medida no tengo la verdad. Claro, en este sentido sí tenemos que ser humildes en la confesión de la verdad, porque aunque Cristo sea la verdad plena, nosotros no siempre le dejamos que reine como verdad en nosotros. Y por lo tanto no hay que confundir lo que es la verdad de Cristo con opiniones personales nuestras o el amor propio que a veces uno tiene y lo está confundiendo con las enseñanzas de Cristo. Pues por ejemplo, un padre que reprende a su hijo y le reprende en nombre de ese camino del bien que Cristo quiere enseñar, ¿no? Bueno, de acuerdo, pero hay que tener cuidado en que no mezcle también el amor propio herido del padre, y entonces por una parte sí, le está enseñando la verdad de Cristo a su hijo, pero también está mezclando su amor propio, ¿Me explico? Por tanto, sí existe una verdad plena, pero para poder decir estoy plenamente en la verdad habría que ser santos, ¿no? Y por desgracia no lo somos y tenemos que irnos adhiriendo poco a poco a esa verdad que es Cristo. Bien, adelante. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Yo entiendo que no es del todo correcta la explicación que estamos dando de este tema. Vamos a ver. Pilatos le hace la pregunta esa de qué es la verdad. Eso es una evasión. Y Jesús no ha hablado de poderes civiles ni religiosos. Ha dicho, igual que le dijo a los fariseos, que dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Del César qué es? Nada. Todo es de Dios. Y incluso a Pilatos le dice,
no tendría esa autoridad sobre mí. O sea que también esa autoridad que tiene Pilatos es recibida. O sea que está claro lo que digo, ¿no? Está claro. Entonces, lo que pasa es que Pilatos efectivamente es un cobarde, y es menos malo que los que lo entregan a él y que el otro. El otro busca un malabar de Jesús, pero como no hizo ningún jueguito de esos, pues ni caso, y Jesús, por supuesto, no le ha hecho tampoco ninguna atención, porque el Señor no le buscaba para nada. Luego Pilatos tenía que haberse, si hubiera sido valiente, tenía que haber quitado los galones y seguir. Porque la verdad era esa objetiva, esa viva que es Dios. No sé si me... Sí, te explicas, de acuerdo. Si te parece, te respondo. Vale. Estupendo, muchas gracias. Sí. No, la verdad es que creo que no veo, la verdad, la divergencia entre lo que tú has dicho y lo que yo he querido expresar aquí. Es decir, me parece que la expresión, o sea, la exposición que has hecho, a mí me parece, por lo menos, ¿no?, que coincide con la que yo he pretendido un poco, pues explayar. Sí, es así. Es decir, estaba sencillamente Pilato ante la razón última fue sencillamente su cobardía, como hemos dicho, ¿no? Pero es cierto que en ese diálogo que hay entre Jesús y Pilato de tú eres rey, tu reino es de este mundo, pues hay por una parte, pues como tú mismo has dicho, como usted mismo ha dicho, no, pues hay una doble afirmación que hay que hacer, que Jesús, bueno, pues con el dad a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, pues él respeta la autonomía del orden político, del orden religioso, pero a su vez también le recuerda a Pilato que todo poder civil, todo poder de este mundo, en definitiva, está recibido de la autoridad de Dios. Luego también, digamos, esa autoridad última de Dios sobre todos los gobernantes tiene implicaciones también en su gobierno y en sus leyes, etcétera, etcétera. Las dos cosas, el reino de Jesús no es de este mundo, pero tiene implicaciones en este mundo, tiene consecuencias para este mundo. Adelante, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Hola? Sí, buenos días. Hola, buenos días. Sí. Padre, me llamo Conchi, llamo desde Pontevedra y bueno, hace poquito que escucho Radio María, pero estoy muy contenta de que nos expliquen y nos enseñen. Sí. Quería comentarle que, bueno, usted ha dicho antes que el hecho de que Jesús también callara delante de Pilato ponía de manifiesto su verdad. El hecho de que no le contestara era su verdad, ¿no? Porque Dios le defendía, entonces él no tenía por qué defenderse así. Pero claro, humanamente hablando es todo lo contrario. Nosotros entendemos que el que calla otorga. Entonces, claro, la persona que no se defiende cuando se le acusa de algo, precisamente, humanamente hablando, es porque no tiene argumentos para defenderse. Entonces, claro, desde el punto de vista humano, que ya sé que no es el de Dios, parece una contradicción, ¿no?, que nos callamos para no defendernos. Y también quería comentar que, claro, a lo mejor Pilato nos parece, pues eso, muy mala persona, porque entregó y tal, pero a lo mejor pensamos, no podíamos pensar que Dios se valió de su dignidad precisamente para, pues eso, para que siguiera todo su curso, porque Pilato al fin y al cabo es un pobre hombre que, bueno, no tenía fortaleza de carácter pero claro, eso tampoco es... No sé, no todo el mundo tiene esa fortaleza de carácter para imponerse a los demás y tal. A lo mejor Dios se valió también de su debilidad, ¿no? Bueno. De acuerdo, muchísimas gracias por tu llamada. Gracias a usted. Venga, hasta luego. Bien, pues bueno, pues vamos a concluir con esta llamada. Únicamente la respondo diciendo, pues bueno, lo último que dices, eso se puede aplicar a Pilato y a todo el mundo. Es decir, Dios, en última instancia, se sirvió de esa debilidad, ese pecado de debilidad de Pilato, al mismo tiempo que se sirvió también del pecado de Judas y del pecado de cobardía de todos nosotros y de ese pecado de crueldad de los soldados. Es decir, ese principio que tú dices de Pilato se puede aplicar a todo el mundo. En última instancia, Dios, en su designio, en su providencia, se sirve de todos ellos, de todas las causas segundas, respetando nuestra libertad, como dijimos en una ocasión, ¿no? Pero se sirve también de esas causas segundas, de nuestros pecados, para llevar adelante su designio de salvación. Con respecto a lo primero que dices, eso de quien calla otorga, pues la verdad es que es un tema delicado, ¿sabes? Bien, la verdad es que no podríamos decir desde el punto de vista cristiano que quien calla otorga. Quien calla otorga o no, o no. Es decir, por ejemplo, el silencio de Santo Tomás Moro ante el rey Enrique VIII, cuando él pues se niega, ¿no?, a decir que lo que ha hecho el rey Enrique VIII pues es legítimo, aquel silencio no otorgaba, más bien aquel silencio molestaba, porque era un silencio que estaba de alguna manera dejando patente al rey Enrique VIII. Tal es así que aquel silencio no otorgó que le mataron a Tomás Moro porque sabían que su silencio era una acusación implícita. Es decir, que no es cierto de quien calla otorga. Es más, hay veces que hay ciertos silencios que uno ve que a los malvados de este mundo les ponen verdaderamente nerviosos, porque uno sabe que ese silencio es un silencio de inocencia,
al mismo tiempo que es un silencio que está removiendo las conciencias. Por lo tanto, hay que discernir cada caso concreto. Lógicamente, también ya he dado yo a entender que hay veces que uno puede tener obligación de pasar, bueno, pues para no permitir que alguien caiga en pecados de escándalo, que pueda escandalizarse pensando cosas que no han sido, tenga obligación de defenderse. Pero también puede haber momentos en los que el Señor pida el testimonio máximo del silencio como una forma de proclamar la verdad. Alabado sea Jesucristo.